Buenos días para todos. Mi nombre es Liliana Holguín, Sales and Marketing Manager para EPI Latam. Les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hoy les daremos una visión general del CSP, del programa Profesional Certificado en Centros de Datos, y tendremos la intervención de Alejandro González, nuestro experto y técnico especializado. Un poco de nuestra historia. ¿Quién es EPI? EPI es un ente internacional acreditado, especializado en centro de datos, con presencia en más de 60 países, con 2 oficinas alrededor del mundo. Tenemos más de 39 años de experiencia en el mercado y pues actualmente nuestras oficinas principales están desde Singapur y las oficinas para Latam y Américas están desde Miami. Básicamente tenemos 3 líneas de negocio en las cuales hacemos hincapié. Una es auditorías y certificaciones para centros de datos en diseño y construcción. La otra es auditoría en operaciones y certificaciones. Y una, no la menos, que complementa todo nuestro portafolio, es el entrenamiento para personas, y estas capacitaciones son certificadas. Una de las que les vamos a hablar el día de hoy es nuestro CDCP. Algunos de nuestros premios y logros. Cabe mencionar que estos premios eh, nos hacen un organismo adicional a esto. Pues acá está algunos de nuestros clientes. El día de hoy tenemos como presentador a nuestro auditor Alejandro González, con más de 10 años de experiencia como instructor y auditor líder en estándares internacionales. Alejandro ha realizado más de 100 auditorías de acuerdo a los estándares internacionales en Data Center Operation, SS564 y en la TIA 942. También tiene múltiples certificaciones a nivel experto como auditor líder. Alejandro, muy buenos días. Liliana, gracias por el pase y por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Un placer tenerlos acá. Y bueno, bienvenido a lo que es este webinar que vamos a estar hablando del curso CDCP para certificarse como profesional de centros de datos. ¿Qué es este curso? Bueno, es una vista. Las organizaciones hoy en día están teniendo un serio problema, ¿verdad? Con lo que es la tecnología de la información y la comunicación, y entonces se ven que la corriente es a todo mantenerlo de forma automatizada o tecnológicamente manejada. Entonces, claro, cada vez la dependencia es mayor de las organizaciones, cualquier tipo de organización, con respecto a estos centros de datos. Entonces, de esto vamos a hablar, y un 360 grados de qué involucra este curso, qué lleva este curso, en qué está enfocado y las diferentes disciplinas que se manejan en él. Entonces, resumen de la configuración principal, factores críticos de disponibilidad. Es una palabra que vamos a estar nombrando en varias oportunidades, porque de eso es el curso. Es un diseño y construcción para centros de datos de misión crítica de alta disponibilidad. Entonces, cuando hablamos de 360 grados, ¿de qué te refieres, Alejandro? Bueno, que vamos a ver áreas a la hora de diseñar y construcción, la parte eléctrica, la parte mecánica, pero no solamente ahí nos quedamos, la parte de telecomunicaciones, cableado estructurado, todo lo que tiene que ver con controles de acceso, seguridad de la información, la parte de supresión, detección de incendio, monitoreo, áreas que deben estar construidos, dónde se recomienda construir los centros de datos, y si no se pueden mitigar mucho las amenazas, entonces cómo se gestionan este tipo de amenazas. Entonces, bueno, esto es muy completo, ¿verdad? Que es un enfoque muy práctico. Es decir, los entrenadores son auditores que tienen experiencia en diferentes auditorías de centros de datos de diferentes países, tipo contenedor, tipo colocación. Entonces, claro, de ahí sacan todos unos ejemplos muy sencillos, muy entendibles y muy alineados al día a día de lo que está sucediendo en el centro de datos. Entonces, por eso es un curso que sirve, es decir, mucho de ejemplos.
cualquier persona que pueda estar involucrada de manera directa o indirecta con centro de datos, inclusive proveedores, pues este curso les queda muy bien porque agarran todos los tips, todos esos datos de información de qué hacer, cómo diseñar, cómo implementar todas estas disciplinas, ya vuelvo y repito, eléctrica, mecánica, telecomunicaciones, etcétera. Para ya puntos más profundos, hay otros cursos como especialistas y expertos, donde, bueno, ya se solucionan otro tipo de problemas, ¿verdad? Con cálculos. Muy importante, todo el curso es basado en referencias internacionales. TIA, NFPA, la IEEE, es decir, todo el tiempo son estándares y guías internacionales de donde saca la información para lo que dar los soportes de lo que es este curso. Y por supuesto, siempre tomando la legislación local como algo muy importante, es decir, cada país tiene sus leyes en ciertas cosas, con lo cual tenemos que ver esto y luego ubicar si podemos implementar recomendaciones de los estándares internacionales. Entonces, bueno, entrando en el primer tema, van a ser 14 módulos. El curso tiene 14 módulos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo de manera muy general pues, qué abarca cada uno de estos módulos. El primero es, ¿qué es misión crítica? Pues un centro de datos. En vista de que hoy en día las organizaciones prácticamente les es indispensable la tecnología de la información y la comunicación, entonces se ven que tienen que estar respaldadas por centro de datos. Entonces, ¿qué se ve aquí en este módulo? Pues las diversas capas del negocio con respecto a los centros de datos. Es decir, hoy en día ¿cómo funcionan la mayoría de las organizaciones? Bueno, se sustentan o tienen las bases en un centro de datos que a su vez las aplicaciones se apoyan en estos centros de datos, los operadores o el personal que trabaja estas aplicaciones buscando obtener la misión, la visión, los objetivos y el éxito de cualquier organización. Vamos a estar viendo diferentes tipos de centro de datos, por qué es importante, por qué es misión crítica, por qué los elementos se consideran como de misión crítica en esta parte, en este tema. Bueno, en principio, como decía al principio, la indisponibilidad es algo que se va a estar tocando, es algo crítico. Hoy en día las organizaciones, los usuarios tienen que tener acceso a la información cuando lo requieran. Entonces la disponibilidad debe ser puntual, exacta, siempre. Entonces eso es lo que se está buscando en lo que siempre se hace énfasis a lo largo del curso. Entonces, ¿cuáles son estos problemas? ¿Qué problemas me crean a mí la indisponibilidad? Aspectos naturales, es decir, factores naturales, factores humanos, factores digitales pueden ser causas de que yo tenga asuntos de indisponibilidad. Se ven diferentes casos que han habido a lo largo del tiempo de indisponibilidades, qué conlleva eso, cómo hay un impacto, un costo y cómo manejar este tipo de cosas. Dentro de lo que es, dentro de lo que es el tipo de módulo, entonces, por ejemplo, aquí vemos una lámina que nos habla pues de un tipo de centro de datos como sería el centro de datos al borde. Bueno, son centros de datos hoy en día que son pequeños, tipo contenedor, muy cerca de los usuarios finales. La idea es procesar lo más posible ahí cerca del usuario para evitar latencias y tráficos. Entonces, bueno, se van hablando de diferentes temas. Se habla de la parte de indisponibilidad, que ya lo mencioné anteriormente, hay varias láminas con ejemplos de qué sucede, cuáles son los problemas más comunes que se tienen en los centros de datos, porque esos downtime o esas caídas que se van teniendo, y bueno, algunas maneras de cómo ver, evaluar un poco cuál es el impacto, cuál podría ser el coste. Entonces, bueno, se ven algunos tipos de fórmulas. Luego tenemos para el módulo 2 pues, estándares para centro de datos. Entonces, no todos los centros de datos son iguales, no todos buscan el mismo nivel o certificación como tal. Entonces, diferentes alcances de diferentes centros de datos buscan diferentes fuentes que les puedan servir para ellos apoyarse en el diseño y construcción de su centro de datos. Bueno, esto es lo que se habla en este módulo.
tenemos un punto que es estándares y guías de referencias para lo que son centros de datos, estándares subcomponentes, no solamente un estándar como la TIA que involucra todo lo que se debe contemplar a la hora de un diseño de todo un centro de datos, sino también a nivel puntual, el generador, entonces, cómo configuraciones, cómo se debe interconectar pues, con otros elementos. Y, por supuesto, siempre avalando estándares nacionales versus estándares internacionales. Se tienen que tomar en cuenta. Entonces, un ejemplo de lámina. Ahí estamos viendo pues diferentes fuentes de diferentes organizaciones y una tabla como comparativa, el alcance, tipos de conformidad, coberturas, tipos de acreditaciones. Pues claro, aquí el diseñador o el dueño del centro de datos pues va a estimar cuál es la que le conviene, cuál es la que abarca pues aquellos alcances que está buscando, cuál se adapta mejor a su realidad o a sus objetivos que tiene como negocio. Y bueno, particularmente hablando de la TIA 942, los niveles de rating. Esto es como decir los niveles de disponibilidad. A mayor nivel de rating, mayor disponibilidad porque tolero la falla. No quiere decir que uno, es decir, va siendo uno de mayor disponibilidad, pero todo va a encajar de acuerdo a las necesidades, presupuesto, criticidad de la información que se va a manejar y todo esto se va tocando a lo largo del curso. Luego tenemos el módulo 3, ubicaciones de centros de datos. Es muy importante dónde se va a ubicar el centro de datos, qué hay a sus alrededores, no solamente por hablar de amenazas, sino también servicios que yo requiera para lo que es el centro de datos. Entonces, bueno, ya puntualizando algunos de los criterios de selección de ubicaciones, para yo seleccionar qué tomar en cuenta, qué tratar de evitar y si no lo puedo evitar, maneras de manejarlo. Todo esto se habla y se van dando los diferentes casos, algunos criterios de selección, ubicación para las instalaciones. También tenemos que ver que tener acceso a proveedores, que el personal tenga acceso al centro de datos, es decir, no me puedo ir a un desierto tampoco. Las diversas partes de un centro de datos, no, cuando hablamos de centro de datos a veces decimos la sala de computación, no, la sala de computación es una de las áreas del centro de datos, la cual tiene otras áreas de soporte para esta área. Entonces, bueno, aquí se hablan las diferentes áreas. Aquí, por ejemplo, vemos una lámina de lo que sería pues, las amenazas o consideraciones a tomar en cuenta a la hora de buscar el sitio. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de las áreas que debe o se recomienda que tenga un centro de datos, que puede ser área de montaje o área de preparación de equipo, donde simplemente antes de llevar el equipo al alojamiento final, lo reviso. Hay una revisión como inicial y un acondicionamiento de ese equipo. Luego tenemos piso técnico, si techo suspendido va a utilizar piso técnico, bueno, aquí se dan todas las directrices de qué contemplar, qué tomar en cuenta. Va a utilizar piso elevado, techo suspendido, bueno, qué cosas puede utilizar también ahí en ese techo. Entonces ya entrando en el módulo, principales estándares de los pisos técnicos, entonces bueno, ahí se hacen, nombran a estos estándares, tipos de piso que se tienen, de manera que usted vea cuál es el más idóneo para usted, reglas generales y factores de carga, muy importante porque son ya de por sí el piso elevado es carga puntual y si en arriba voy a tener qué equipos, de qué peso, que si van a hacer carga puntual o no, todo esto se contempla, todos estos factores de carga se contemplan en lo que es el centro de datos, inclusive el manejo y gestión de los paneles, se perforan, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Todo eso se comenta y hay las láminas para eso. También de las rampas, si voy a tener yo diferentes niveles dentro de un centro de datos, entonces cómo gestionar para transportar mercancía o lo que se vaya a transportar con unos ángulos muy añadidos a lo que es estándares internacionales. Y bueno, razones para usar, si vamos a usar techos suspendidos, pues, ¿qué podemos utilizar ahí? Un ejemplo que tenemos aquí en pisos, aquí tenemos una lámina de cómo estaría como construido uno de estos pisos. Y otra lámina que nos da como directrices, lineamientos. Es decir, si voy a perforar el piso, bueno, tratar de mantenerlo a lo más hermético posible, que vaya a poner de evitar filtraciones con los aires acondicionados. Es decir, se va hablando una cantidad de elementos, por eso es muy práctico, porque es muy al día a día.
la información que se maneja aquí y con ejemplos de cosas que suceden a diario. Tenemos la iluminación, algo muy importante para lo que es centro de datos, es el área de trabajo. Entonces ya tenemos los bastidores que están calientes, con ruido, a veces son negros, y entonces cómo manejamos la iluminación. Eso es muy importante porque eso nos crea momentos críticos y de riesgo en un centro de datos. Entonces, bueno, dentro de este punto se ven diversas medidas de luz, lumen, luz por intensidad, por área, algunos estándares sobre estas iluminaciones. Dan ejemplos y mejores maneras para conectar esto de manera de la propagación de la luz, pues no se pierda, es decir, no es ni más ni menos, es lo requerido en iluminación. Y bueno, por supuesto, yendo a la seguridad ocupacional, los estándares internacionales que nos hablan de zonas de evacuación, iluminación para salida, estereoscópica, iluminación a nivel de piso con recomendaciones. Y vamos a ver un poco qué láminas tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, una lámina que va en ese módulo, que pues nos habla cuáles son las definiciones de iluminación, y es que están pues la medida de intensidad de luz, que es, se le dice lumen, y esa intensidad en un área cuadrada, pues sería la intensidad de luz. En otra estamos viendo un estándar que nos habla de cómo medir, nos da como información de cómo medir, en dónde medir, para saber cómo está la iluminación en nuestro centro de datos, sobre todo en áreas de trabajo. Aquí, por ejemplo, vemos mínimo 500 lux, recomendado 600. Eso es para áreas de trabajo, como puede ser por la parte posterior del bastidor. Entonces, se van siguiendo estándares internacionales. Otro de los temas es el de potencia. Es un tema, no es complejo, es decir, como dije anteriormente, está muy enfocado con muchos ejemplos muy simples a la vida real. Es un tema así largo, incorpora pues muchos componentes, es crítico para un centro de datos, es decir, todo lo que es energía, los componentes que ahí van a estar y cómo van a estar interconectados, siempre es algo delicado que hay que saber manejar. En el tema se toca la parte de sostenibilidad ambiental, como recomendaciones para que el centro de datos sea más eficiente en la utilización de energía, y si puede también utilizar energías alternas, energías renovables alternas, pues excelente, ahí se nombran las diferentes energías. Las microredes es cómo puedo pues, yo conectarme y qué función puedo tener yo dentro de un circuito de una red pública en la cual yo me conecto o no me conecto, o me conecto a medias, recibo, entrego. Entonces, bueno, se habla un poco de ese tema. Diversos componentes de la cadena de distribución de energía, bueno, ahí va, ahí se va hablando. De generadores, de UPI, diferentes, ¿no? No solamente un generador, diferentes tipos de generadores, diferentes tipos de UPS, de todo. E inclusive se nombra a estas plantas micronucleares que ya están en desarrollo, y cuidado si no las vemos en cualquier momento. Inteligencia artificial está pidiendo soluciones en el campo eléctrico, que no, pues hay problemas en eso ahorita. Niveles de redundancia se van a estar observando y viendo esos puntos únicos de falla. Se va a ver no solamente los componentes que se estudian, sino cómo se interconectan esos componentes, y bueno, en la sanidad de esa comunicación. Se van a través de cables eléctricos, señales eléctricas, pues se va observando esas señales eléctricas, ese funcionamiento, ese diseño, de manera de que esos equipos trabajen de la forma eficiente, y por lo tanto tener la fiabilidad y disponibilidad requerida para lo que es un centro de datos. Vamos a ver las partes de aterramientos, cómo se atierra, la importancia de este tema. Vamos a ver los factores de forma, cómo se ensamblan, o cómo puedo yo mandar a fabricar los tableros eléctricos, y dependiendo de la alta disponibilidad que busque. Igual con los grados de protección IP, es decir, dependiendo de a qué va a estar expuesto ese equipo al medio, entonces, bueno, protección contra sólidos y líquidos.
Unidades eléctricas que se habla, pues se lleva un poco, no se habla de voltios amperios, sino ahí hay unas pequeñas fórmulas para trabajar en lo que llaman vatios o kilovatios. Las tolerancias también se ven ciertos valores para ir midiendo esa señal eléctrica que esté bajo los rangos recomendados por estándares internacionales y no pasarnos de ello. Vamos a ver diferentes tipos de UPS, pros y contras, vamos a ver baterías también, ventajas y desventajas de la batería y los escáneres termográficos como algo muy proactivo de encontrar algo que pueda suceder en el futuro, pero lo consigo es hoy, así que es preventivo, proactivo, lo veo yo. Entonces, bueno, aquí algunas láminas de esa parte de potencia. Entonces, bueno, aquí están las micro red, tres ejemplos de micro red conectado a la red aislable fuera. Entonces, bueno, por lo general los centros de datos son lo que llaman aislables. Cuando tengo la energía de la compañía eléctrica la uso, cuando no utilizo mis generadores. Tengo, por ejemplo, un elemento, eso son varias láminas, pero se saca una lámina para un elemento que es el STS. Entonces, bueno, características, dónde se usa, cómo lo puedo configurar y cosas por el estilo. Mm, Una fórmula para simplemente calcularla. Siempre buscamos potencia real. Entonces hay lo que llaman potencia aparente, un factor potencia, una fórmula y bueno, llevo a lo que es potencia de voltaje, lo que se busca. Aquí tenemos un ejemplo de un UPS y bueno, todo lo que es UPS pues, tiene características del UPS, entonces simplemente el estudiante o el participante pues va a evaluar si es una solución que le sirve, no le sirve, todo eso se va estudiando acá. Las ventajas y desventajas de batería, aquí se toma el litio, entonces se va hablando de cada una de estas baterías, qué considerar, qué tener pendiente, qué recomendaciones, todo eso. Entonces, las de litio, pues pendiente de que calientan, hay que estarlas monitoreando. Y el escáner termográfico como algo que verdaderamente puede ayudar a algo preventivo. Se habla ahí de qué escanear, cada cuánto escanear, cómo hacer estos escaneos, cómo hacer la supervisión de estos escaneos. Luego tenemos un módulo que sería el módulo de campos electromagnéticos. Hablamos un poquito de problemas en el cableado eléctrico que debemos estar observando. Bueno, esto es algo que va por el aire. Son campos de baja frecuencia, producto de la electricidad, más o menos de 0, de 1 a 1 kHz. Entonces tenemos que estar pendientes porque estos campos electromagnéticos podemos en el diseño, y bueno, si ya construimos, pues tratar de buscar cómo solucionarlo, pero en el diseño podemos ser preventivos en esto, es decir, nosotros sabemos por dónde va a ir el voltaje, por dónde van a ir las corrientes y podemos diseñar de tal manera de evitar este campo que va dañando, dependiendo del tiempo y la cantidad de exposición, daña componentes electrónicos y puede también pues, alterar conmutación, es decir, puede alterar la transmisión de datos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en este módulo? Tipos de principales unidades de medida, es decir, se ve que son campos eléctricos, campos magnéticos que se miden, pueden ser en teslas o en gauss, miligauss. Estándares y mejores prácticas que hay para esto, que hablan sobre el tema, fuentes potenciales que podemos tener nosotros, como pueden ser las torres de transmisión, torres de antena, el mismo UPS, el mismo generador, entonces, para tomar en cuenta esto y algunas soluciones de cómo mitigar estos asuntos. Entonces, bueno, aquí tenemos una de las láminas, nos está hablando de estándares, particularmente aquí nos habla pues, valores para los efectos de equipos, para los efectos de seres humanos, entonces no cruzar esos umbrales como recomendación. Aquí tenemos otra lámina dentro de las diferentes láminas que está en el módulo sobre qué utilizar. Si yo tengo un campo o voy a tener un campo que ya lo analicé en el momento de diseño, qué materiales pudiera utilizar, porque es simplemente, no es eliminarlo, es simplemente bajarlo a los niveles que son nocivos para los equipos y para los seres humanos.
Luego tenemos un módulo que habla de bastidores, muy importante. En el diseño del centro de datos yo tengo que saber qué equipos voy a alojar en estos bastidores y de acuerdo a las condiciones o a las características del equipo, yo voy a escoger el tipo de bastidor. Varias cosas que se van a tomar en cuenta es cuál es el tamaño del equipo, cuál es la densidad que va a arrojar ese equipo. Entonces yo tengo que tener un bastidor que me dé ventilación, que me dé el tamaño y el espacio para ese equipo. ¿Cómo va a ser la administración del cableado? Entonces lo necesito más ancho, van a ser muchísimos cables por el tipo de topología que voy a utilizar. Bueno, entonces estas son cosas a considerar a la hora de que yo voy a buscar un bastidor. ¿Ok? Entonces, ¿qué tomamos en cuenta en este módulo? Diferentes tipos de bastidores, de 2 pedestales, de 4 pedestales, ventajas, desventajas, cuáles son las utilizaciones por lo general para esto. Luego se hablan de los de 4 pedestales, pues hay una serie de ejemplos donde se van hablando para capacidades de carga, para capacidades de flujo de aire, muy importante, tamaños de equipos, la parte de seguridad, es decir, más cerrado, más seguro, pero también es un poco más complicado la parte de enfriamiento. Entonces, las diferentes opciones de cómo ir equilibrando todos estos requerimientos. Diversas medidas de seguridad, los diferentes tamaños, ya lo nombré, opciones de alimentaciones eléctricas que se vayan a tener. Entonces, bueno, aquí tenemos una de las láminas que habla de uno de los tipos de rack que tiene un ancho. Y bueno, ahí van especificación y el tamaño, los RU. Ese es de un tipo de bastidor. En los estándares los cuales puedo ondear o profundizar más información, ¿verdad? Y aquí tenemos otra lámina que me habla de diferentes tamaños. Entonces aquí me los está concentrando todo. Posteriormente, entonces los de 42U, qué ventajas tiene, desventajas que tomar en cuenta y así. De manera que yo tenga una idea bastante certera de qué debo tomar, qué bastidor me pudiera servir o no a mí. Luego viene otro módulo, también no tan largo como el de potencia, pero sí lleva sus cantidad de láminas, que es la parte de enfriamiento. Bueno, el diseño de enfriamiento es fundamental para todo lo que es un centro de datos. Impacta directamente en la disponibilidad. Si no lo hago bien de un principio, aquí estoy ya teniendo problemas. Y una de las cosas, de entre tantas, pero que ahorita por nombrar una debo considerar, es el tipo de aire que voy a tener. Es decir, yo debo, dentro de la gama de diferentes tipos de aire, llámese free cooling, chiller, que sea de precisión, es lo importante, porque yo debo tener precisión en la temperatura, precisión en la humedad relativa, precisión en los flujos de aire, en esa distribución de aire. Debo ser lo más preciso. Los equipos TIC sufren cuando estamos teniendo alteraciones, sube temperatura, baja temperatura. Entonces hay que tenerlo lo más preciso. Se estresan con estos cambios. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Entonces, vamos a ver este módulo qué puntos nos habla. Tendencias de carga de calor y los problemas de plantear los sitios de emisión crítica. Bueno, entonces aquí se habla, hay una cantidad de láminas que hablan porcentajes y los problemas frecuentes que se tienen por problemas de climatización, humedades mal tomadas o mal llevadas, temperaturas no bien controladas, el sensor tiene una temperatura pero el equipo tiene otra, paneles, es decir, se habla de una cantidad de cosas por las cuales hay problemas de indisponibilidad por causas de humedad y temperaturas mal manejadas. Se dan las recomendaciones también según estándares internacionales, pues cuáles son los rangos de humedad que debe tener, cuáles son los rangos de temperatura, cómo gestionar el flujo. Entonces, toda esa información va en ese punto. Diversos tipos de aire acondicionado, pues ahí vamos viendo de todo, desde inclusive aire acondicionado de confort, pasando por expansión directa, free cooling, véngase, todos esos aires acondicionados, inclusive mezclas, es decir, chiller con torre de agua en paralelo, en serie, es decir, hay una cantidad de maneras, ¿verdad? Y redundancia, también conseguir redundancias en el diseño.
Unidades de refrigeración, pues se trata de salir de BTU, caballos de fuerza, toneladas. Entonces hay una fórmula para llevar las cosas a vatios y tener como uniforme esas unidades. Refrigeración con piso técnico o sin piso técnico se entran, son como dos temas. Uno habla de piso técnico, usted va a enfriar perimetral, véngase. Estos son lo que debe tomar en cuenta, cuidado con esto, aquello, ahí le da, la altura, todos estos puntos. No, no lo voy a hacer con piso técnico. Venga, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Por fila, por pared, por ductería. Entonces, a tomar en cuenta. Entonces, son temas bastante interesantes. Diversas técnicas que puedo utilizar para requisitos de refrigeración de alta densidad. Bueno, eso es lo que está viniendo. Es decir, y ya nos viene trayendo un poco eso. Entonces, cómo enfrío si no me es suficiente a los sistemas tradicionales? Bueno, entonces tenemos bastidores autocontenidos, eso pueden ser unas soluciones, enfriamientos directamente a los chips, ya eso se ha visto con los gamers y en algunas computadoras personales, enfriamiento líquido aislado por aire, bueno, técnicas, de hecho, por inmersión, tal cual como una piscina, pues, todo eso se ve pros y contras y cosas a tomar en cuenta. Algunas láminas que nos hablan de este punto. ASFRE aquí nos da todo lo que es las temperaturas recomendadas, igualmente nos da con humedades, etcétera. Aquí hay una lámina que simplemente está hablando de uno de los tipos de enfriamientos que hay, como puede ser las unidades de chiller. Tenemos otra lámina dentro de los diferentes flujos, si no queremos tener por debajo el piso técnico, sino por arriba, pues todo cómo quiere enfriar. Bueno, este es un modelo donde habla, de hecho tiene otras láminas de todas las características para el retorno del aire caliente, frío, es decir, mantener en equilibrio todo el sistema de enfriamiento y los aires que se producen. Aquí está directo al chip, también se habla, y lo mencioné anteriormente, entonces como tengo algo que me lleva un líquido, ese líquido enfría, luego retorna, paso por una conversión, un intercambiador de calor, luego regreso y ahí tenemos el ciclo. Si es requerido esto, esto ya se usa, es decir, esto está en utilización. Luego tenemos un módulo de agua que es importante. ¿Por qué es importante? Porque el agua es requerida para un centro de datos, independientemente si tiene torres de agua o chile o lo que tenga. El agua es importante para funcionar un centro de datos, baños, etcétera. Entonces lo importante es tener un respaldo. ¿Qué pasa? Yo estoy conectada a una red de agua pública o una red de agua y punto, y que si falla, entonces no puedo verme impactado por eso. Entonces, bueno, simplemente es un punto donde se habla de cómo abordar este tema, importancia que se tiene el agua, uso de suministro de agua de reserva de varias instalaciones y opciones que van desde un tanque de almacenamiento con las condiciones dependiendo de qué tipo de agua usted va a querer, perforaciones de pozo, piscinas que se pueden hacer o tipo de mini represa, es decir, hay diferentes tipos de opciones. Aquí tenemos una de las láminas que se habla de lo que es almacenamiento a través de un tanque. Entonces, bueno, las condiciones, la capacidad de acuerdo a las tendencias que han habido, cuánto tiempo se va, cuánto agua voy a requerir si esto vuelve a suceder. Simplemente crear la conciencia de que los centros de datos deben tener esto. Infraestructura escalable, que vendría siendo la infraestructura de telecomunicaciones. Básicamente esto es cableado estructurado, así es como se ve. Muy enfocado a lo que es cableado estructurado y muy importante que ese cableado estructurado, que ese cableado que se va a colocar sea estructurado de manera que yo tenga el rendimiento, la estabilidad, la escalabilidad, la continuidad, la operatividad de mi centro de datos, porque no es solamente conectar un equipo con otro equipo, es todo esto que debe estar, el etiquetado, esa verificación de poder conseguir un problema origen-destino. Entonces, bueno, ya hablando de este punto de redes, la importancia que ya lo acabo de decir, consideraciones de planificación. Entonces lo voy a hacer estructurado, qué tipo de cableado voy a hacer ahorita pensando en ahora y a futuro, cobre, fibra, cuáles son los requerimientos que yo tengo actualmente y a futuro, cuáles son los componentes que voy a estar utilizando. Es decir, todo eso forma parte de las consideraciones que se van a tener
en la planificación. Diversas tecnologías, se habla de todo eso, es decir, se habla de cables de cobre, cables de fibra, de ambos, monomodo, multimodo, inclusive se habla de cables coaxiales, multiplicación, video, todos esos temas se tocan, inclusive la topología de red siguiendo la TIA 942, ahí hay unas láminas que enseñan cómo tener una redundancia, mantenimiento concurrente y tolerancia a falla a nivel de áreas, ¿no? Se toma en cuenta a nivel de conectividad y cableado, pero sobre todo a nivel de áreas. Luego se hablan pues de las diferentes pruebas que se deben de tener a nivel de cableado, es decir, esas pruebas de pérdida de retorno, pérdida de inserción, diafonía en extremo, aquí y allá, pues, todo eso para una vez que se va a poner en operación el centro de datos y esta parte de la que estamos tocando, pues todo esté probado. Redundancias en la red, creo que hay una lámina que vamos a tocar ahí con eso, y opciones para conectar múltiples switches. Yo puedo tener un campo, entonces cómo conecto un edificio con otro edificio, eso puede ser por cable, puede ser por radio, antena, puede ser por fibra óptica, puede ser por video óptico. Es decir, ahí habla de diferentes métodos para hacer esto. Vamos a ver. Pues aquí en una de las láminas me habla de lo que es la monomodo, ciertas características, disculpen, tipo láser, distancias, estándares que lo manejan. Otra lámina me habla de redundancia de la red. Entonces, bueno, la gráfica dice mucho, una conexión que pueden ser dos fibras y cómo puedo tolerar cualquier evento que me ocurra en alguno de los niveles porque mi vecino o el redundante pues continúa con la transmisión. Luego tenemos el módulo de protección de incendio. Este es bastante importante porque no se trata solamente de apagar el incendio, se trata también de detectarlo lo antes posible. Entonces, esto es sumamente importante para proteger el centro de datos y las personas que ahí laboran. Dentro del módulo vemos cuáles son las causas más comunes en incendios en centros de datos. Entonces, bueno, descuido, mantenimiento, se van hablando un montón de estadísticas con respecto a esto. Requisitos para los sistemas de extinción, siguiendo un poco la NFPA, que es uno de los estándares que se menciona. Entonces, detectar lo antes posible, que el gas sea lo más amigable para el ser humano, que cumpla, que sea aprobado por la legislación local. Es decir, esos son los requisitos que vamos a estar mencionando ahí. Estándares y su contenido, pues muy enfocado en la NFPA y qué nos dice en esta materia. Sistemas de detección de incendios, desde temprano hasta los tradicionales, ahí se van hablando de cada uno de ellos. Sistemas basados en gas y en agua, también agua nebulizada, entonces ahí se van hablando de cada uno de ellos, pros y contras, que considerar a la hora de usarlos. Los extintores manuales también se hablan, cada uno para qué sirve, o sea, diferentes extintores, cuál es su función y cuáles son los recomendados para centro de datos. La parte de señalización muy importante, seguridad ocupacional, cómo evacuar, cómo salir, como ya venimos hablando desde iluminación, siempre es un tema que toca la seguridad del personal desde cualquier disciplina. Entonces, bueno, aquí vemos algunas láminas, una de ellas, pues estamos hablando de agua nebulizada, algunas características que nos da de esta agua para tomar en cuenta de si la uso o no la uso. Y así con todos. Aquí, por ejemplo, tenemos un gas de alta presión que funciona inyectando nitrógeno. Entonces, bueno, ciertas características me sirve, estos son grandes, entonces el tamaño, el espacio, se van dando como la información para que usted tome la mejor decisión. Módulo de seguridad y protección física. Entonces, bueno, aquí estamos viendo esa seguridad. En principio, el centro de datos que maneja datos, la data que ahí se procesa, almacena y que de ahí se transmite, tiene un valor tremendo hoy en día. Entonces hay que proteger eso. Entonces, ¿qué estoy tratando de proteger? Esas son las primeras preguntas cuando yo comienzo a hablar de seguridad física de un centro de datos. Entonces, es como una gestión de riesgo. ¿Qué trato de proteger? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? ¿Cuál es la probabilidad de impacto que me va a tener?
¿Qué consideraciones entonces debo de tomar frente a todo esto y mi centro de datos? Bueno, vigilancia periférica externa, la vigilancia dentro de lo que es el centro de datos, las zonas más críticas, voy a tener detección de intrusos, voy a tener controles de acceso, cámaras. Ahí viene todo eso que empiezo a analizar, igual con la parte de seguridad ocupacional, qué condiciones trabajan las personas que ahí laboran, qué tipo de trabajo se hacen, qué indumentaria se debe de tener, es decir, qué medidas tomar a la hora de que se va a hacer algún tipo de mantenimiento, algún tipo de trabajo eléctrico, todo eso va dentro del tema. Entonces, bueno, componentes de seguridad, componentes de protección física, una se refiere a seguridad física y la otra ocupacional. Entonces, bueno, aquí tenemos una lámina que nos habla de controles de acceso. Entonces, bueno, diferentes maneras de controlar el acceso de manera individual o controlada, ¿ok? Dependiendo de cuáles son las políticas de seguridad de la organización. Abajo tenemos, pues, controles de acceso, cerraduras, con tarjetas, con biométricas, con, bueno, X. Se van hablando. Sí, hay diferentes láminas donde se va hablando de cada uno de estos aspectos. Seguridad ocupacional. Entonces, bueno, la señalización, los equipos, la indumentaria, las evacuaciones, cómo se deben hacer, rutas de escape, todo eso. Módulos auxiliares, esto básicamente es monitoreo. ¿Monitoreo de qué, Alejandro? Monitoreo de la infraestructura electromecánica. Monitorear ese UPS, ese tablero eléctrico, ese aire acondicionado, esa humedad, monitorear la infraestructura electromecánica. Entonces, ¿qué nos habla de este tema? Los retos del monitoreo, cosas que no se monitorean, que se monitorean pero nadie está revisando los datos que va arrojando o están dispersas en varios sistemas. Tengo un sistema que vino con el UPS, tengo otro sistema que vino por allá con el generador. No. Entonces, de ahí veo todas esas cosas, se analizan todos esos puntos para caer en dónde, en las recomendaciones de los requerimientos que debe tener el centro de datos para monitorear y entonces encontrar cuál es el sistema, cuál es la aplicación que mejor se adapta a los requerimientos que voy a tener en materia de monitoreo. Entonces, ¿qué debo yo de buscar del monitoreo? Bueno, ¿qué voy a monitorear? Quiero monitoreos como centralizado o disperso. Pues centralizado, 24/7. Quiero que tengan análisis, quiero que tengan, que puedan investigar causa raíz, que tengan una cantidad de medios de comunicar al personal pertinente, que tenga grados de severidad y en tiempo. Es decir, yo comienzo a decir qué es lo que quiero del diseño y ahí se dan todas las recomendaciones para que usted vaya tomando cuáles son las que usted va a querer dependiendo del alcance de su centro de datos. Luego se va hablando de cada uno de los sistemas. Pues sistemas ambientales, sistemas de BMS, entonces se hablan características, se hacen comparaciones, de manera que usted sepa qué tiene cada uno, inclusive los de SYNC, que ya es de gestión de infraestructura, de tal manera que, bueno, te va viendo y va comparando. La detección de fuga de agua no es algo aparte, debe estar dentro de estos sistemas, porque se está hablando de todo lo que es infraestructura electromecánica, pero agua hay. No, que yo no tengo chiller. Tenemos humidificadores, deshumidificador y podemos tener un problema de condensación. Así que agua hay. Entonces, hay que tomar en cuenta toda esta parte y la notificación. Vamos a ver qué nos habla. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que sería un tipo de detección de agua que yo lo llamo tipo cordón, que se va conectando uno con otro. Y bueno, aquí hay una detección de una humedad y da más o menos con cierta precisión el lugar donde se está realizando esto. Entonces, bueno, se van hablando de los diferentes tipos. Aquí se habló de uno. Y por supuesto, notificación. Los sistemas deben ser capaces de alertar al personal pertinente, capaz de tener varios umbrales por severidad y por tiempo. Y bueno, todo tipo de maneras de comunicar, emails, SMP, alarma acústica, hasta señales de humo, por bromear un poco. Pero no, es muy importante esa parte de notificación. Esto es lo que compone los 14 capítulos del curso CDCP.
Una vez que ya usted lo terminó, ya está listo, entonces ya usted se prepara para lo que va a ser una evaluación o un examen. Estas son las características que tiene esa evaluación. Libro cerrado, 40 preguntas, la opción es múltiple, por lo general es una pregunta, cuatro respuestas, usted va a colocar la correcta, una hora para hacerlo y 27 preguntas que usted conteste acertadas, pues simplemente ya su curso está aprobado y ya tiene su certificado como tal. Bueno, yo aquí he terminado. En principio, dándole las gracias a todos los presentes por el tiempo, ¿verdad? Y el haber escuchado pues, esta parte de lo que es el curso. Y bueno, ahora yo le voy a dar paso a mi compañera Liliana, que va a seguir con lo que es el webinar. Gracias a todos. Gracias, Alejandro, por la presentación muy completa. Seguimos con nuestra presentación. Le quiero recordar a todos los asistentes a este webinar que al final de las preguntas y respuestas vamos a tener un sorteo de un CSP en modalidad TOD. Este sorteo incluye tanto el curso como el voucher de examen. Entonces, los invito a que se queden hasta el final de este webinar. Bueno, ¿qué es el CSP y por qué es importante esta certificación? Porque es un curso que está pensado para profesionales en centros de datos y pues abarca todos los aspectos técnicos que necesitan conocer dentro de un centro de datos todas las personas que están aquí en el área de TI. Cubre todos los estándares internacionales y pues tiene todos los temas fundamentales desde la selección de sitio, sistemas de eléctrico, mecánico, telecomunicaciones, como les explicaba ahorita Alejandro en su presentación técnica. ¿Qué es algo importante en este curso? ¿A quién va dirigido? La audiencia que nosotros tenemos para este curso es cualquier persona que quiera ingresar al mundo de los centros de datos, profesionales de TI que estén en data center, en facilities, en operaciones o en roles comerciales, porque es importante pues brindarle la información completa a nuestro cliente. Entonces, pues también nosotros los que estamos en el área comercial debemos capacitarnos. ¿Qué incluye este curso? Incluye un examen, como lo mencionaba Alejandro. No tiene ningún prerequisito para tomar este curso. Cualquier persona con cualquier rol de la empresa, desde técnico hasta comercial, lo puede tomar. Y pues es bastante completo para cualquier persona que quiera aprender del mundo de los centros de datos. Los beneficios, pues como les mencionaba, estamos alineados, todos nuestros cursos están alineados con las mejores prácticas y los estándares, la TIA 942, ISI, BITSI, todas las estándares internacionales, pues estamos hablando el mismo idioma, tenemos ventajas competitivas cuando nos capacitamos para fomentar nuestras habilidades. Estamos ahorrando costos también en las empresas cuando permitimos que nuestro capital humano se capacite, pues tenemos personas que van a tener los conocimientos y que van a ser idóneas y van a hacer mejor su desempeño en el trabajo. Em, Acá tenemos como un pequeño repaso o una ruta de aprendizaje de todos los cursos que tenemos. No solamente tenemos el CSP, tenemos todo un plan de capacitación o desarrollo profesional para todas las personas que están en el mundo de TI, desde un Data Center Foundation, que es un curso para personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de centros de datos y que quieren ingresar a este mundo, seguido por el CSP, que ya es para profesionales en centros de datos. Tenemos todo lo que es el tema de Design y Build, que abarca 4 cursos, mantenimiento y operaciones, que tenemos aquí 3 cursos para todas las personas que están en la gerencia, en la operación o en la sostenibilidad del centro de datos. También tenemos Disaster Recovery y ya los que complementan esto que serían estándar o compliance para auditores líderes, auditores internos, design consultant o cualquier persona que quiera estar ya en la parte especializada.
¿Qué es lo interesante de nuestro curso o de todos nuestros cursos? Es que estamos acreditados por ETSIN, una entidad independiente a nosotros que da la garantía sobre la calidad del contenido que ustedes están tomando y pues que tiene una evaluación imparcial y pues emite un certificado como con un número específico para cada participante, el cual lo pueden asociar a su LinkedIn o a su perfil profesional y esto pues les puede dar un valor adicional a su currículum o hoja de vida si ustedes quieren ir creciendo y escalar en el mercado laboral. ¿Por qué ETSIM? Bueno, porque es un organismo global de acreditación y certificación, es independiente y totalmente imparcial. Está operando bajo un esquema de acreditación de ISO, está enfocado en TIC y centros de datos y ha certificado más de 2 millones de profesionales en el mundo. Todas nuestras alianzas y con los que trabajamos queremos que también sean empresas que hablan nuestro mismo idioma y pues que sean especialistas en los centros de datos. La modalidad de impartición de nuestros cursos es básicamente entrenamiento, un libro y un examen. Eso es lo que reciben todos nuestros estudiantes para tomar cualquier curso. Lo tenemos en más de 14 idiomas disponibles: español, inglés, francés, japonés, mandarín. Acá pueden ver todos los idiomas que lo tenemos: italiano, ruso. Así que no hay un por qué no puedo tomar el curso porque no está para mi idioma permitido. O si se lo quieren recomendar a algún conocido que de pronto no lo quiera tomar en español y que esté en alguno de estos países y que tenga como idioma nativo alguno de estos 14 idiomas, también lo pueden hacer. ¿Cuáles son las opciones de entrega del curso? Cualquiera de nuestros cursos lo podemos entregar en IL, que es una capacitación dirigida con un instructor en vivo. O sea, pueden tener su instructor en un aula de clases. También pues tenemos un mínimo de alumnos. También tenemos la capacitación BIL, que es la que normalmente ustedes conocen y es una de nuestras capacitaciones más adquiridas, que es virtual con un instructor en vivo, así como lo estaba haciendo ahorita Alejandro, que estaba entregándonos la información. Así lo va haciendo, los alumnos se conectan y van recibiendo la capacitación y pueden estar haciendo preguntas en el instante que se les está entregando la información. También tenemos una que no es la menos importante y también tiene mucha demanda, que es la TOD, que ustedes tienen como alumnos acceso a una plataforma durante 12 meses, 24 horas, los 7 días de la semana. Ustedes se pueden desconectar en cualquier parte del mundo, desde su dispositivo móvil, de su iPad, lo que ustedes requieran, desde donde se quieran conectar. Pueden reproducir y retroceder las lesiones. Tiene las 14 lesiones. Está igual en TOD, en Bill o en IL. Es el mismo curso para las tres maneras. Y el acceso a los instructores por correos, por si ustedes tienen alguna pregunta y no les quedó claro en su libro o en lo que vieron en su video. ¿Por qué EPI? Pues cuando preguntamos por qué tomar una opción que sea EPI, es porque somos líderes en el mercado, eh, proveedor pionero a nivel mundial en capacitación de centro de datos y sobre todo algo súper importante es que nuestras certificaciones son reconocidas globalmente y estamos enfocados en un mercado que es los data centers. Eh, pues lo que les mencionaba, somos expertos en centros de datos. Eso garantiza la calidad del contenido. Independiente de proveedores, nosotros estamos garantizando que nuestro contenido es de formación completamente imparcial y objetivo, basado en estándares internacionales. Nuestra acreditación es independiente. Tenemos un ente que nos ayuda con el tema de las certificaciones y acreditación, que es ETSI, que garantiza que sea imparcial y pues que los estándares de calidad sean altos y pues ellos también están basados en los estándares de ISO. La metodología de desarrollo de los cursos de EPI pues es bajo un marco aprobado de un diseño educativo alineado pues a las competencias que necesita cada persona, dependiendo su perfil profesional y hacia qué le está apuntando o qué objetivo requiere la persona dentro de la empresa.
Es un estándar internacional, nuestro contenido está alineado, garantizamos pues que la relevancia y la calidad es a nivel global. Como se pudieron dar cuenta, lo que estaba explicando Alejandro, contempla todo lo que se tiene que contemplar y cada módulo está basado en estándares internacionales. Y pues algo que es muy importante, que lo mencionábamos al inicio, son nuestra trayectoria. Tenemos más de 39 años en el mercado, con éxito pues comprobado y pues hemos tenido algunos de nuestros premios y acreditaciones. Porque tenemos un enfoque dedicado en centros de datos y pues somos líderes en innovación y pues estamos comprometidos con todos ustedes a la posición, al liderazgo y pues a impulsar el crecimiento de nuestros clientes. Lo que más nos importa es que ustedes eh, crezcan con nosotros y que pues también tengan acceso a la innovación constante y a todo lo que se está viendo en el mercado. Pues esta es nuestra presentación. Les comenté que por favor dejaran sus preguntas en la cajita de preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. No sé si hay preguntas. Vamos a revisar qué preguntas tenemos. Sí, ahí las dos preguntas que hay en cuestiones Sí, Sí, y pregunta la primera y la segunda, Liliana, gracias. aquí hay una primera pregunta. ¿La situación de los sí, estándares nacionales podrían tener prioridad sobre los internacionales? Para aclarar un poco esto, vamos a tratar de dar como un ejemplo. Hay las normas, cuando puedo mencionarlo como estándares, me refiero a la norma local y hay recomendaciones internacionales. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que en el país de ustedes, para cuestiones de incendio, la norma dice que las paredes del centro de datos o del área deben soportar 2 horas al fuego. Y el estándar, por ejemplo, TIA 942 para Rating 3 dice que 1 hora. ¿Cuál debo de cumplir yo? Pues la norma de mi país. Entonces a eso es a lo que me refiero. Yo siempre, no porque el estándar me apruebe algo, entonces ya tengo aprobado algo que la norma me está pidiendo. Entonces yo tengo que estar como vigilando cuáles son las recomendaciones que me están dando internacionalmente y mis estándares, mis normas, la localidad que me dice, y esto viene en materia eléctrica, es decir, hay países donde determinados tableros eléctricos no son aceptados por la norma nacional. Entonces, bueno, a eso es un poco a lo que me refiero de que las normas locales o estándares locales prevalecen o primero debo de tomar en cuenta que no haya un conflicto, ¿verdad? Entre lo que dice mi país y lo que dice un estándar internacional con respecto a un punto determinado, como hablé ahorita de las paredes. Otro por aquí que nombran es cómo se gestiona el almacenamiento de huellas digitales, lecturas y, por supuesto, seguridad. Seguridad y hoy en día la seguridad de la información de datos es sumamente importante. Entonces, no, esto no puede estar en la nube. Yo debo diseñar de tal manera el sistema, el área, donde yo localmente tengo almacenado eso y de manera sumamente controlada. Es decir, eso no puede estar en la nube, eso no puede estar viajando por ahí, por allá, porque estamos hablando de datos personales y huellas y críticos, porque es los ingresos, los controles de acceso para mi centro de datos. Entonces, bueno, estándares muy buenos para trabajar con eso. La misma TIA 942 en materia de todo lo que es la seguridad que se debe tener, que fue, lo mencionamos, pues ahí en parte del módulo. Tienes la ISO 27000 para buscar, pues, certificar o directrices que te puedan ayudar. El estándar de SOS, estándar para operaciones de centro de datos, tiene toda una disciplina que tiene precisamente que ver esos temas de seguridad de la información, seguridad de los datos como tal. Entonces, bueno, no sé si son las dos preguntas que tenía, no sé si las he contestado. no, sí, sí, acá hay otra, dice... Fechas para el próximo curso, el CSP lo tendremos el próximo 30 y 31 de marzo. Se pueden comunicar con el partner que los invitó a este webinar.
Si viene la invitación directamente, la recibieron de nosotros, nos pueden escribir a nuestro correo, nosotros les podemos dar la fecha y dependiendo del país lo ponemos en contacto con el partner que les ayudará a atender su requerimiento. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo beneficia el mercado de centro de datos contar con un esquema de acreditación ISO? Sí, no, no, buena pregunta, Liliana, y quizás la última porque creo que ya estamos fuera de tiempo. Y ahí Ujú. salto yo, un momento, Alejandro, con tu permiso. Yo creo que es muy importante que los centros de datos tengan los esquemas de certificación ISO y que sigan estándares internacionales, porque es la única manera de garantizar la soberanía de datos, como ha dicho la pregunta anterior, garantizar la seguridad y garantizar la confiabilidad de un centro de datos y que de un servicio confiable. Es básico seguir los estándares internacionales para poder garantizar que ese centro de datos está construido en cuanto a diseño y construcción, en operaciones y que ese centro de datos es sostenible. Por lo tanto, realmente es totalmente recomendable seguir esos esquemas de certificación tipo ISO y de estándares internacionales TIA y demás. Espero que se haya respondido la pregunta y yo creo que podemos ir al sorteo, ¿no, Liliana? Sí, sí, vamos a hacer el sorteo. Nos dan un segundo. Aquí vamos a poner a ver quién es el feliz ganador el día de hoy. Por favor, igual si tienen alguna pregunta, disculpen, el tiempo se nos ha ido súper rápido. Nos pueden escribir o nos pueden enviar un email, un mensaje para responder las preguntas que tengan adicionales. Dame un segundo que, bueno, acá el feliz ganador de hoy de un TOD CDCP es Carlos Camargo. Carlos Camargo está por aquí, por favor. Si el asistente está aquí, nos puede levantar su manita, por favor, o dejar un mensajito. Carlos Camargo está aquí. Estaba, pero se salió. Si no está, no sé si Si no está, tenemos que ir a en otro la que nos sala tenemos responda. que ir a otro que nos responda. Nuevamente, el feliz ganador le cede la oportunidad a otro feliz ganador. Ah, sí, dice que acá está. ¿Ah, sí? Ah, vale, vale. Sí, dice acá estoy. Ok, Ok. Carlos, felicitaciones. El premio le llegará. No tiene micrófono. No hay problema, Carlos. Eh, Le enviaremos entonces los accesos y su ebook para que pueda tomar su curso en modalidad TOD. Felicitaciones. Espero que este webinar haya sido de provecho para todos ustedes y pues que sigamos creciendo juntos. Gracias por acompañarnos. En EPI estamos comprometidos en proteger sus intereses y pues en apoyar su crecimiento profesional en la industria de los centros de datos y queremos que nos sigan acompañando en todo este proceso y que lo que necesiten, aquí estamos para ayudarlos. Nos pueden enviar un email, un correo, un mensaje o contactarnos a través de los partners que tenemos en todos los países de Latinoamérica. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias Alejandro y gracias Joseba por la intervención. El correo de Ok. contacto, sí, el correo de contacto, un segundo, que es, acá lo voy a dejar en el chat. Cualquier cosa que necesiten, si pueden contactarme a liliana@epiap.com o alejandroepi@ap.com. Y o lo pueden hacer a través de nuestros partners por el cual recibieron la invitación. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Alejandro. Gracias, Joseba. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Primo, gracias por la paciencia y Dios mediante nos veremos. Chao.